Qué gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Junten a la familia allí. Vamos a empezar UPU Online. Vamos a estar juntos. Por favor, llamen a todos. Es momento de abrir la palabra de Dios, reunirnos como familia y estudiar juntos. ¿Está bien? Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Ahí abrácense en familia, salúdense los unos con los otros, únanse frente a la computadora, tal vez a un cell phone, pero estemos juntos en estos momentos. Vamos a estar todos aquí con nuestros invitados especiales, ¿verdad? Está con nosotros dos personas que dirigen prácticamente el área de movilización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en el Perú. Tenemos al director de Escuela Sabática y también de Evangelismo Personal, ¿no? El Ministerio Personal, el pastor Héctor Roncal. Qué gusto de saludarlo, pastor Héctor Roncal. ¿Cómo está usted? Pastor Vilguis, pastor Gluder, feliz sábado. Estoy feliz de estar aquí. Contento porque vamos a hablar la palabra de Dios. Felices porque muchos alumnos, familiares de alumnos se están conectando a este lindo programa y vamos a meditar en la palabra de Dios hoy día. Excelente. El pastor Roncal está trabajando en la parte norte del Perú, ¿verdad? La movilización esta semana es una semana especial. Estamos hablando de qué plan. Bueno, nosotros estamos listos para la semana que vamos a tener en Calais, del 24 de julio al 1 de agosto, una campaña bonita que vamos a tener. Van a participar todas las familias, las unidades de una escuela sabática. Y bueno, estamos listos. Tal vez puedas invitar, ¿cómo es Caleb? ¿Qué es Caleb? Explica así brevemente. El proyecto Caleb, usualmente son un grupo de jóvenes voluntarios, hermanos de iglesia. Ellos dedican una semana de su tiempo, de sus vacaciones, de su trabajo. Hacen un paréntesis para dedicarlo a la predicación del evangelio, a la ayuda social. Pero en este caso, la pandemia, a nivel de todo el territorio de la Unión Peruana del Norte, hemos hecho un Caleb online, le cuento. Un Caleb online. Donde cada familia, cada grupo pequeño está dedicando un tiempo en las noches, de 7:30 hasta 9 de la noche, para invitar a sus amigos, a sus vecinos, a un link donde ellos mismos hacen una campaña de evangelismo, temas de hogar, de familia, temas espirituales, que estamos pasando momentos difíciles. Entonces, nosotros como iglesia les damos todos los materiales, les damos los videos, les damos el material evangelístico, las canciones que se tienen que cantar. Precioso. Wow. Campaña y así ellos se nutren con el evangelio y comparten esperanza a sus seres queridos. Qué bonito. Hoy vamos a ver justamente eso. Vamos a hablar de qué manera podemos llegar a otras personas mirando a través de los ojos de Jesús. Su parte, el pastor Héctor Roncal, es el pastor Heisen Cordero, que también es encargado del área de Escuela Sabática, Ministerio Personal de la Unión Peruana del Sur. ¿Cómo estás, Heisen? Muy bien, pastor, muy contento, así como el pastor Héctor, también feliz de poder acompañar en esta jornada espiritual de estudio de la Biblia aquí con toda la familia de la UPU en este programa online. Y feliz porque es un programa, también felicitarle, doctor, por la iniciativa que tiene nuestra universidad de abrir la palabra y estudiarla, ¿verdad? Excelente. Ustedes también creo que hay un programa allí, Encuentro, ¿verdad? Sí, yo acabo esta transmisión, pastor, y estoy también dirigiéndome al set de grabación de la Unión Peruana del Sur, porque tenemos la apertura del proyecto Misión Caleb también online, ¿no? Caleb Room. Y estamos juntos también. Esta semana, mañana empieza. Y el orador será el pastor Joel Flores, ¿no? Evangelista de la Red Nuevo Tiempo para Sudamérica, así que estamos contentos. Qué lindo, qué precioso. Pero el ver a Jesús a través de los ojos de Jesús tiene que ver alguien que nos pueda contar una experiencia. Tenemos nosotros, como dijimos, estos últimos programas. El año pasado hemos enviado a la Universidad Peruana de Unión más de 100 misioneros
voluntarios al mundo, especialmente a la ventana denominada 1040. Y esta noche nos va a contar su historia Angie. Angie, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, la psicóloga Angie. ¿Cómo te va? Feliz sábado, pastor. Feliz sábado a todos los que estamos compartiendo aquí en esta plataforma. Muy bien, gracias a Dios, contenta de poder contar también una vez más mi testimonio para honra y gloria al Señor, ¿verdad? ¿Tú fuiste a qué país? Yo estuve en Líbano, pastor. O Líbano. Ahora ustedes conocerán qué ocurrió en Líbano, cuál fue la experiencia de Angie. No se pierdan, quédase ahí, llamen todavía a la familia. Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar todos juntos. Juntos vamos a orar y voy a pedir al pastor Heisen que nos dirija en oración. Allí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por esta bendición de poder reunirnos, empezar tu santo día, abriendo tu palabra, escudriñándola, Señor, con el objetivo de prepararnos a fin de que podamos ser evangelistas, misioneros, y que podamos aprender a ver a las personas con los ojos de Jesús, Señor. Acompáñanos en esta jornada, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Excelente. Vamos de una vez ahí, cuando leemos, Pastor Héctor Roncal, vemos ahí en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26 o 28, etcétera. Pueden abrir sus Biblias, por favor, abran sus Biblias. Vamos a mirar ahí, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí narra acerca de un milagro que Jesús hizo a un ciego allí en Betsaida. ¿Cómo podemos mirar a las personas con los ojos de Jesús en la curación de este ciego? ¿Y qué lección nosotros podemos aprender? Pastor, ahí esa es una lección extraordinaria, ¿no? Y creo que también es una lección que tiene algo muy singular, ¿no? Porque es un milagro que hizo en dos partes, ¿no? En dos etapas, podemos decir así, ¿no? Es el único, ¿no? El único en dos etapas. En dos etapas. Y sobre todo, de una manera muy, podemos decir, singular, ¿no? Porque él trató, primero cogió la mano del ciego, lo sacó de la ciudad, ¿no? Dos, lo que hizo Jesús es, en la primera etapa, ¿no? Cuando ejecutó el milagro, él comenzaba a ver, dice, primero a los hombres como árboles, ¿no? Imagino que todavía la vista no estaba recobrada completamente, ¿no? Y después Jesús volvió al ciego, volvió a darle la segunda aplicación del milagro, podemos decir así, y él comenzó a ver a la gente nuevamente, ¿no? Yo creo que ahí hay dos mensajes importantes. Uno, Dios quería en estas dos etapas reavivar la fe del ciego, pero también quería darnos una lección a nosotros, ¿no? Una lección a nosotros. Y eso es lo que a mí me conmueve. En primer lugar, pastor, nosotros no podemos amar y tener la compasión a las personas como Jesús lo tuvo, si no comenzamos a amar a las personas como Jesús los amó. Y eso es un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Es un gran desafío. A veces cuando uno va a Lima, ¿no? Está apurado con el auto, se acerca una persona, de repente a veces a limpiarnos la luna, ¿no? O a pedirnos que le hagamos un favor, ¿no? A veces es humano y natural sentir incomodidad, ¿no? Yo, pastor, tengo un secreto para eso, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando ve a una persona que le pide algo? ¿Cómo reaccionaría cuando una persona insistentemente te toca la luna del carro, insistentemente agarra y comienza a poner el agua pues a la parabrisa y uno se queda ahí así, ¿no? Entonces digo, Señor, ¿qué harías tú en este momento si estarías manejando ese auto? Yo creo que, pastor, la lección que Jesús quería darnos es compasión. Él tenía compasión hacia las personas. Y él amaba tanto a las personas que era capaz, pues, de poder darle lo mejor que él tenía, ¿no? Que era su amor, su vida dentro de él y sobre todo la sanación que tuvo este ciego, ¿no? Hay una tremenda ilustración, cómo mirar a través de los ojos de Jesús. Uno mira a los demás con compasión, como candidatos para el cielo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ver. Cambia, ¿no? Cambia, Héctor, ¿no? Cambia la actitud. ¿Sabe qué? Me recuerda un poquito a Bernabé cuando lo miró a Pablo, cuando recién se convirtió. Ajá.
de los Apóstoles, cuando Pablo, después que él recibió el bautismo, es Bernabé que tenía que presentarlo a la iglesia porque los hermanos tenían un poco de temor con lo que había pasado pues en el año 34 con el primer diácono, ¿no? Esteban. Y es Bernabé quien miró a Pablo y quien lo presentó y quien lo animó y quien lo ayudó a poder tener este apostolado, ¿no? Maravilloso. Y Bernabé miró a Pablo no como solamente un miembro de iglesia, lo miró como un apóstol, a pesar que en los primeros momentos de su conversión la iglesia tenía cierta desconfianza de él por su pasado. Exacto, ajá. Cambió totalmente esa actitud, la actitud de Bernabé, y luego es interesante cómo también la Biblia en Hechos de los Apóstoles comienza a presentarnos primero a un Saulo, a un Bernabé como líder, después cambia, ¿no? Cambia la posición y Bernabé le da el lugar, ¿no? Y ahora vamos a ver otras ilustraciones. ¿Qué otras ilustraciones bíblicas podemos encontrar en la forma como Jesús trataba a las personas, miraba a las personas, más allá de lo que el ser humano podría mirar, Pastor Heisen? Bien, sí, hay muchas historias. En realidad, la vida de Jesús está rodeada de muchas historias donde Él ve más allá de lo que nosotros los humanos vemos, ¿no? Y es que Jesús miraba a las personas no como lo que eran en el presente, sino como lo que podían llegar a ser allí si se ponían en sus manos. Y encontramos muchas historias. Quizás una historia que es marcante y la lección lo destaca es el caso de la mujer samaritana. Una mujer que la lección menciona que no solamente era samaritana, sino que era mujer, ¿no? En esos tiempos, ustedes saben, pastores, líderes, que las mujeres eran consideradas, no eran tan consideradas como en nuestros tiempos, y no porque la Biblia lo enseña así, sino porque la cultura misma así lo presentaba, y era una realidad muy triste. Pero no solamente era samaritana, no solamente era mujer, sino que moralmente era una mujer, por el contexto de la historia, era una mujer que tenía una reputación no nada agradable, y es allí donde Jesús, me gusta cuando el libro de Juan capítulo 4, versículo 4 dice, le era necesario pasar por allí, por Samaria. Eso es importante, ¿no, pastor? Porque dice el comentario y también dice la arqueología que habían varias rutas para ir a Galilea, porque Jesús estaba regresando de Jerusalén y los judíos tomaban generalmente el camino más difícil, el camino más largo para llegar a su punto. Por no cruzar Samaria, que era un relativo... Por no y es importante porque Jesús rompe paradigmas, ¿no? Porque Él tiene un propósito. Él no ve a una mujer samaritana, no ve a una mujer inmoral, si cabe el término, sino ve a una futura evangelista, a una mujer que se convertiría, lo vemos nosotros, que inmediatamente después de tener su encuentro con Jesús, va y dice la Biblia que ella comienza a llamar a las personas y a presentar a Jesús como aquel pues que transforma vidas. Esa es una historia impactante, Pastor Glu, del Pastor Héctor. Yo creo que todos nos hemos quedado impresionados en esta semana. Hay otra historia también, no sé si te acuerdas de Andrés, ¿no? ¿Te acuerdas de Andrés? Sí. Ahora, ese también es un caso muy especial porque Andrés representa a los discípulos y a los hermanos, a los adventistas, podríamos decir, a los cristianos, que son meticulosos y hacen una labor de hormiga. A diferencia de Pedro, que era siempre adelante, ¿no? Adelante. En cambio, encontramos en Andrés una sensibilidad que no todos tienen. Al menos la lección presenta en 3 escenas, ¿no? En primer lugar, presenta allí a Andrés predicándole el evangelio, compartiéndole de Jesús a su hermano Pedro. La familia, ¿no? La importancia de no solamente llevar el evangelio a otros lugares, a otras ciudades, sino allí nomás en casa. En segundo lugar, allí cuando se presenta el milagro de la multiplicación de los panes, dice la Biblia que el que tiene su encuentro con el niño que es muy conocido porque dio a Jesús sus 2 peces y 5 panes, el que lleva o el que hace el contacto es justamente Andrés. Y en la tercera parte vemos que él es un puente, un eslabón
de los griegos que habían venido a ver o ¿no? a conocer a Jesús, y Andrés se convierte en un medio, en un eslabón para llevarlos a Jesús. Tranquilamente, como buen judío, hubiera él quizás discutido, argumentado, porque de paso, ¿no? Los griegos eran personas que amaban la sabiduría, les gustaba dialogar, discutir, pero él no pierde mucho tiempo en eso, sino que los conduce a Jesús. Y esa es la labor, ¿no? Eso es mirar más allá de lo que nuestros ojos humanos nos permiten ver. Bueno, hay muchas historias más. Podría haber otras historias más que Jesús realizó, ¿verdad? ¿Podemos pedir, Julián, por favor, si me ayudas a poner esas diapositivas resumiendo esta parte? Vamos a poner estas diapositivas. Fíjense ustedes aquí en estas diapositivas, cuando nosotros miramos los milagros que Jesús hizo y podemos ver, miren, acá en la primera tenemos un mapa. Ustedes para ubicarse, vean, ahí está Samaria, entre Judea y en la parte de Galilea. Y ellos habían tomado el lugar más difícil, en realidad, cruzar por Samaria y era más directo ir a Galilea. No querían justamente por la enemistad que existía contra ellos, pero el Señor rompió esas barreras. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Miren el siguiente slide. Podemos aprender por lo menos 3 cosas aquí, 3 cosas de lo que Jesús hizo ahí en la historia del capítulo 4 de Juan. Dice, nos presenta a Jesús en la realidad de su humanidad. Es decir, Jesús también se cansaba porque necesitaba agua, ¿verdad? Ahí nos presenta allí Juan que Jesús era un ser humano. Nos presenta también a Jesús que tenía un calor de simpatía frente a aquella mujer, ¿verdad? Que aún tenía temor porque era judío, pero había una simpatía. Pero sobre todo el número 3, nos presenta a Jesús como que elimina las barreras discriminatorias. El Señor rompe todo eso y mira como personas. No está preocupado si es del sexo opuesto o es de otra creencia o es tal vez de otra manera de pensar. De Andrés, qué historia. Podemos pasar a la siguiente. Andrés podríamos llamarlo el discípulo presentador. Es como aquí en el Perú se conoce, es el jalador, algo así, ¿verdad? Presenta a Pedro, a Jesús, Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Andrés también presenta a un jovencito a Jesús con 5 panecillos y 2 pescaditos. Juan capítulo 6, versículo 8 y 9. Y Andrés también presenta a buscadores griegos a Jesús. En Juan capítulo 12, 22. Un presentador. Gracias. ¿Qué les parece a ustedes? Esa es la manera como actúan personas que realmente van y presentan a Jesús. Yo me quedo admirado por Andrés. La verdad, el primer contacto es muy difícil. Algunos quieren dar estudios bíblicos, pero tal vez no saben a quién. Y Andrés tenemos una historia preciosa, el presentador, el jalador, para buscar nombres, ¿no? Nombres para poder hablar acerca de Jesús. Angie, tú te fuiste al Líbano. ¿Qué te motivó a ir al Líbano, el otro lado del planeta? ¿Por qué tú fuiste al Líbano si estabas tranquila aquí en el Perú? ¿Cuál fue el impulso que te llevó a hacer tu labor misionera allí en el Líbano? Bueno, en realidad, pastor, ha sido un conjunto de factores que motivaron justamente el deseo de poder compartir el amor de Cristo con otras personas, ¿verdad? Como las personas que me conocen, pues yo vengo de una familia cristiana en las cuales pues siempre me inculcaron justamente la misión, ¿verdad? Y el hecho de participar en las diferentes actividades de la iglesia, el ver la necesidad de que, y el anhelo principalmente de que Cristo vuelva pronto, pues fue algunos de los factores que me motivaron justamente a salir y predicar el evangelio en otras partes. No necesariamente yo elegí el lugar, el Señor lo eligió por mí. Entonces, fue diferente en este sentido, fue un sueño antes de poder recibir ese llamado, en el cual prácticamente yo luché con el Señor, porque
no estaba preparada en ese momento para ir, aunque mi deseo y mi anhelo era ese. Pero el Señor justamente me fortaleció durante el sueño y me dijo: Angie, no te preocupes, yo voy a estar contigo, así que tienes que ir. Yo no había recibido ningún llamado hasta ese momento, estaba esperando, sí, pero fue justamente un día antes, la noche anterior, que yo tuve este sueño y al día siguiente recibí un llamado para ir de voluntario. Entonces, ¿cómo yo me iba a negar a ir a este lugar si ya había tenido la confirmación de Dios? ¿Verdad? Entonces, realmente me sentí muy dichosa y con un privilegio y responsabilidad enorme el poder compartir justamente la palabra de Dios, el amor de Dios a estas personas. Yo nunca había estado en un país así, árabe. Árabes, ¿verdad? Exacto. Está dentro del continente asiático, pero es parte de un país árabe, porque allá hablan árabe. ¿Qué hiciste allá? ¿Cuál fue tu labor allí en el Líbano? Bueno, yo recibí el llamado justamente para ser profesora de Biblia. Número uno, yo nunca había querido enseñar. Eres psicóloga, ¿verdad? Yo soy psicóloga de profesión, entonces yo vi siempre a mi mamá, ¿verdad? Cuando era niña, que ella se sacrificaba mucho por sus alumnos, tenía que trasnocharse, hacer clases, y yo decía, no, yo no quiero ser profesora, ¿verdad? Entonces yo voy a tener otra carrera, porque es de mucho sacrificio. Pero justamente el llamado fue como profesora, como educadora para enseñar Biblia. Jamás me había pensado o se me había pasado por la mente hacer esto. Sin embargo, justamente con el llamado que había recibido una noche anterior, no podía negarlo. Sí, pastor, fue realmente muy impresionante eso. ¿Cómo te fue en las clases de Biblia? Inicialmente no fue nada fácil porque, número uno, yo no estaba acostumbrada justamente a dar clases, ¿no? Siempre evitaba eso. Dos, cuando me hicieron el llamado me dijeron que era para los niños más pequeños. Y cuando fui allá, la realidad fue otra. Tenía que enseñar a adolescentes, ¿verdad? A preadolescentes y adolescentes. O sea, un grupo bastante diferente, ¿verdad? Para poder tratar con ellos. Entonces sí fue un reto muy grande para mí. No fue fácil hablar de Dios justamente porque allá no, a pesar de que era una escuela adventista, solo un dato, el 99% no era adventista, incluyendo a su plan administrativa. Entonces, no era fácil enseñar. Angie nos va a contar una historia, pero no se vaya, nos va a contar después de un bloque especial, no se vaya Angie, ¿verdad? Nos vas a contar una historia preciosa de lo que te ha ocurrido allí en el Líbano. Pastor Héctor, ¿por qué a veces es difícil, es fácil tal vez probablemente hablar a otras personas que no nos conocen, pero por qué es difícil hablar a nuestra propia familia o a los que más nos conocen? Jesús lo dijo ahí, nadie es profeta en su propia tierra. Cuando nosotros queremos hablar a nuestra familia, hay veces se torna difícil cuando muchas veces nuestra familia pues no ve nuestra conversión a Jesús, ¿no? Cuando de repente tenemos nosotros muchas ganas de enseñar de la Biblia, pero en la práctica de repente la familia no ve que esas enseñanzas se hacen realidad en nuestra vida. Entonces, en vez de ser una bendición, pasamos a ser una piedra de tropiezo, ¿no? Pero nada es imposible para Dios, pastor. Yo tengo la experiencia de poder poco a poco, poquito a poquito, darle el evangelio a mi hermano mayor, ¿no? Mi hermano. Y él estaba muy duro para el evangelio, muy duro. Y él, siempre que conversábamos con él en la casa y teníamos algún almuerzo familiar, siempre comenzábamos a hablar, él comenzaba a hablar de su retórica, yo le hablaba de las cosas espirituales y decía, ¿cómo voy a ayudarlo a mi hermano? Entonces descubrí un secreto, pastor, y dije, Señor, ayúdame, dame tu Santo Espíritu. Necesito que mis estrategias de repente como pastor, como evangelista, queden a un lado y tú, Señor, seas el encargado. Ayúdame a conquistar a mi hermano. Oré por 3 años por mi hermano pastor. 3 años, todas las mañanas, orando
por la conversión de mi hermano. Y Dios no solamente me regaló la conversión de mi hermano, me regaló la conversión de mi cuñada, la conversión de mis sobrinos. Wow, qué bárbaro. Pero yo creo que tiene que haber nuestra parte si el Espíritu Santo nos está guiando a nosotros y gracias a la ayuda del Espíritu Santo tenemos un testimonio personal maravilloso, eso arrastra a las personas. Pero si nosotros queremos convertir a nuestros familiares y no estamos apoyados de esa persona justicia que es Dios, entonces va muchas veces esas personas a ver nuestros defectos, nuestros errores, y se van a convertir en piedras de tropiezo. Y hay algo muy interesante, pastor, que mientras se hablaba pues de Andrés y las estrategias que él usó, ¿no? Por lo que hablaba, pastor, es interesante que la mayoría de nosotros estamos en la iglesia, que hemos conocido a Jesús, hemos sido traídos a Jesús por una persona que tenía nuestra amistad, nuestra confianza, o era un familiar. Eso es cierto, las estadísticas dicen eso. Y vienen a la iglesia porque un desconocido les trajo un libro o porque una persona escuchó de repente un mensaje. Es cierto, hay personas que llegaron solos a Jesús. Claro. Pero la gran mayoría de nosotros hemos sido traídos por un familiar y por un amigo. Entonces yo creo que está clara la estrategia, ¿no? Sí. Pastor Heisen, ¿quiere agregar algo tal vez? Porque si es difícil llegar a un familiar, un amigo cercano, agregar algo más. Bueno, totalmente de acuerdo, quizás corroborar con lo que dijo ya el pastor Roncal. Yo creo que tiene que ver con el testimonio. El testimonio, la lección anterior trató de eso, ¿no? Aquí en Perú nosotros tenemos testimonios lindos, bueno, creo que en todo el mundo, pero aquí como trabajamos con hermanos que cuentan su testimonio, y esa es una realidad. Cuando nuestros familiares ven un cambio en nosotros, pasa lo que sucedió con el Gadareno, ¿no? El Gadareno, Jesús lo mandó a predicar a su casa, a su familia, y era impresionante porque la gente lo conoció. Y la pregunta sería, cuando la gente ve mi vida, ¿podrá haber un cambio, un antes y un después de Jesús? Esa Entonces, es una buena pregunta. Nadie que tuvo un encuentro con Jesús quedó igual. Jesús cambia vidas. El problema está en que muchas veces pasa el tiempo y nosotros quizás no somos moldeados por Dios o no nos dejamos moldear, y es allí que cuando vamos a predicar la palabra, la gente puede decir, mira, para ser como tú eres, mejor ahí nomás, ¿no? Entonces, yo creo que el testimonio es clave. Por eso, pastor Gluder, el que escribe la lección de este trimestre es el pastor Mark Finley, es un evangelista, alguien que trabajó con personas, con gente, y ha ordenado las lecciones de manera secuencial y tiene un propósito, ¿no? Porque hablaba del testimonio, ¿no? Primero la semana pasada, y ahora de la capacidad de poder ver a las personas como futuros candidatos para el reino de los cielos. Excelente. Y para que eso sea posible necesitamos tener un buen testimonio. Y hoy la pregunta que usted hace, ¿no? Es más difícil, claro, más difícil cuando nosotros no hemos hecho cambios en nuestras vidas por la gracia de Dios. Hoy en día hay muchas personas que probablemente están sufriendo, les falta paz en medio de esta tormenta. Probablemente tú que me estás mirando tienes que estar enfermo, o probablemente hay alguien que en estos momentos está sufriendo este problema de esta pandemia. De parte de la Universidad Peruana Unión, de todos sus trabajadores en Juliaca, en Tarapoto y en Lima, queremos decirle paz en la tormenta. Escuchemos este canto. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristezas, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú,
mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta. No estamos solos. Dios nos da paz en medio de esta tormenta. Y yo quiero invitarte para que tú puedas acercarte a Dios y confiar en Él. Nosotros, todos nosotros los que estamos siguiendo a Jesús, estamos orando por todas esas personas. No están solos. Estamos unidos como una familia porque Dios nos hizo a todos los seres humanos en esa gran familia. Paz en medio de la tormenta. Pastor Héctor Roncal, ¿cómo lidiaba Jesús con personas difíciles para aceptar su mensaje? ¿Podríamos presentar algún ejemplo, tal vez? Bueno, en primer lugar, Jesús era un especialista en personas difíciles, ¿no? Una persona que siempre, pues, tenía críticas hacia Jesús, siempre de repente criticaba su ministerio. Jesús era especialista en poder llevarlos, ¿no? Podemos decir, a la comprensión de la verdad. Acá hay una cita, pastor, que a mí me deja muy, muy contento. Dice, ¿no? Para Jesús nadie estaba fuera del alcance del evangelio. Jesús ciertamente creía, dice, ¿no? Creía que nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo Jesús. Como decía un lema hace muchos años, ¿no? De Radio Nuevo Tiempo, nadie se resiste al amor, ¿no? Entonces Jesús, cuando miraba esa clase de personas difíciles, ¿no? Él no miraba solamente el trasfondo de la persona, sino lo miraba con los lentes que él tenía espirituales, no miraba el fondo, ¿no? ¿Por qué esa persona es difícil? ¿Por qué esa persona ofende? ¿Por qué esa persona muchas veces maltrata con sus palabras? Hay un fondo, y el fondo es que la persona está sin paz. Y porque la persona está sin paz, muchas veces, pues, comienza a maltratar hasta a sus mismos seres queridos, ¿no? Jesús siempre miraba a una persona, como decía el pastor Heisen, con el ojo que él miraba, con los lentes que él se ponía, cómo iba a llegar a ser, ¿no? Y bueno, podemos encontrar aquí, pues, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que hizo a Pedro, ¿no?
que era también una persona difícil, una persona que su temperamento le ganaba, ¿no? Imagínense cómo logró este hombre hacerlo un hombre humilde, un hombre dócil, ¿no? Yo me quedo pensando muchas veces cuando veo las películas de Jesús, cuando es capturado en el jardín de Getsemaní, y Pedro sale pues con el cuchillo y dice, no, le cortó la oreja, dice a Malco, pero yo creo que no se iba a la oreja, Pedro, no se iba al cuello, ¿no? Y por de repente el jardín le agarró la oreja. Pero después, como vemos, este hombre manso muere crucificado cabeza hacia abajo, ¿no? Y se ve en sus dos cartas, a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, el lenguaje que maneja, hijitos míos, es diferente, totalmente distinto. Nadie se resiste al amor, pastor. Nadie se resiste al amor. Personalmente, cuando tengo que muchas veces lidiar con personas difíciles, yo siempre me acordaba de Jesús cuando lidiaba con los fariseos, con los saduceos, ¿no? Miraba el fondo de la persona. ¿Por qué esa persona habla así? Y por dentro yo miraba a una persona que lloraba y se ponía una máscara y esa máscara escondía realmente los sentimientos que él tenía, ¿no? Era un niño que estaba llorando, era una persona que estaba molesta porque no tenía paz. Entonces, mi función era pues llegar al corazón de esa persona. Y miren, mis mejores amigos que yo tengo ahora, mis mejores amigos son personas que hemos comenzado de repente una relación áspera al principio. Después nos hemos hecho muy buenos amigos porque usamos la técnica que Jesús nos enseñó de entender el fondo de la persona, por qué es difícil. Gracias al Maestro Jesús, que lo podemos ver en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Igual sucedió también con Juan. Recuerda, Juan era hijo del trueno y llamado juntamente con su hermano Santiago. Y cómo después cambió y habla porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Amados, ¿no? La palabra amor anda rodeado en todos sus escritos de Juan, aquel hijo del trueno, o aquel hombre que estuvo allí en la cruz, ¿no? En la cruz. O sea, todo el mundo juzgaba que debía de ser crucificado. Y en ese momento de la crucifixión miró Jesús a ese hombre con compasión, le dijo, hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué manera de mirar a Jesús? Probablemente alguien nos está mirando y diga, nadie me quiere, nadie me aprecia. Quiero decirte que Jesús te aprecia, que Él te mira con compasión. Dios te mira con lo más precioso que tiene en esta tierra. Si eres odiado, si tal vez alguien piensas que tus hijos te han abandonado, o tu esposo, tu esposa, y tú te sientes solo ahora, nadie se acuerda de ti, estar postrando en cama, acuérdate, la mirada de Jesús es una mirada de compasión. A Él sí le interesas, ¿verdad? El cristiano aprendió, y tenemos que aprender a decir que no existe casualidades, sino causalidades. Es decir, por algún propósito nosotros nos conocemos con alguna persona. Pastor Heisen, ¿cómo aprovechar esas oportunidades al conocer a esas personas? Y cómo, tal vez, si hay un ejemplo en la Biblia. Bueno, cuando uno está guiado por el Espíritu Santo, yo durante la semana entendía o me preguntaba, ¿no? ¿Qué implica o qué significa, así en ejemplos prácticos, ver a las personas a través de los ojos de Jesús? Y cuando leemos la historia de Felipe, un predicador, un discípulo de Cristo, un apóstol de Cristo, estaba probablemente haciendo sus actividades normales como siervo de Dios, y dice la Biblia que que el Espíritu lo guió, ¿no? Y le mandó al desierto, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 38, nos dice que Felipe fue al desierto, ¿no? Y yo no sé si en este tiempo nosotros como pastores, como misioneros, que nos hagan un llamado al desierto, ¿no? Y dice, pero Señor, ¿qué hay en el desierto? Pero eso era lo que justamente Dios le mandó a Felipe. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Ver a través de los ojos de Jesús implica ver guiado por el Espíritu Santo. Amén. De otro modo, las oportunidades Dios nos las presenta a diario. Cuando subimos al bus,
cuando vamos al mercado, cuando en el caso de la universidad, cuando tenemos compañeros que no son aún cristianos o bautizados. O sea, Dios nos presenta diversas oportunidades, pero para que nosotros podamos capitalizar o aprovechar, como bien mencionó usted, Pastor Gluder, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser tocados segunda vez, 2 veces, si es posible, como lo fue el ciego Bartimeo, porque de otro modo, las oportunidades que se nos presentan quizás van a pasar desapercibidas. Por eso allí la gran importancia de que ver a las personas a través de los ojos de Jesús implica ser guiado por el Espíritu Santo. Pastor Gluder, yo estaba en estos días estudiando también la lección y preparando para el sábado para enseñar a mi clase, y yo decía, ¿qué motivación puedo utilizar para ilustrar o introducir a la lección de esta semana? Y entonces yo tomé una foto de mi familia. Entonces, y dije así, voy a preguntar así, ¿no? Esa es mi familia. Para mí, mis hijos son los niños más lindos y más hermosos del mundo. Y mi esposa, la esposa más linda del mundo. Probablemente el pastor Roncal dirá, no, mis hijos son más bonitos, ¿no? O mi esposa también, igualmente. Para todos los padres, sus hijos son los más hermosos del mundo. Y la explicación es simple, porque nosotros los vemos con ojos de padre, los amamos. Esa misma actitud tiene Dios para con nosotros. Por eso allí cuando estaba en la cruz, la gente lo vio un delincuente, ¿no? Estaba a punto de morir, pero Jesús lo ve como un futuro candidato en el reino de los cielos. Un pescador rústico, rudo, dudoso, como eran los discípulos Juan y Pedro, y Jesús lo ve como pescadores de hombres. Entonces, Dios nos presenta oportunidades diarias, pero necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para aprovecharlas y estar dispuestos a obedecer a donde Dios nos envíe. Algo que tenemos que recordar, por favor, no olvides. Tú no te encuentras, yo no me encuentro con una persona por casualidad. Hay un objetivo detrás de eso. Nosotros como cristianos sabemos que Dios está al control de la historia y nosotros como creemos en eso, ninguna persona que se acerca a nosotros es simplemente una casualidad, sino es una causalidad. Por alguna situación el Señor te presenta. Y si nosotros destapáramos esa neblina que a veces nos oculta nuestros ojos para mirar a las personas como Jesús miró, hay que pedirle al Espíritu Santo que realmente miremos a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, a los que nos vemos en los bancos, ahí los que vemos en el mercado o en el bus, etcétera, cuando caminamos o en la propia casa. Hay que mirar con los ojos de compasión de Jesús. A veces no podemos porque tenemos aquí dentro de nosotros una fuerza que nos jala porque somos seres pecadores, que nos hace nublar. Hay que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que miremos a través de los ojos de Jesús. Angie, ¿qué puedes decir respecto a esto? Es verdad, pastor. Realmente como seres humanos no podemos llegar a ese nivel de ver a las otras personas, ¿verdad? Sin sus defectos, sin lo que puede tener esa persona, a menos que podamos pedir al Espíritu Santo que primero transforme nuestros ojos, ¿verdad? Y nuestro corazón, para que de esa forma podamos ver a estas personas con amor y poder llegar a ellas. Justamente tuve varias experiencias ahí cuando fui maestra, fui profesora en Líbano. No fue el mejor recibimiento que tuve. Es más, los profesores mismos me dijeron, tienes que tener cuidado, tienes que ser muy firme, ¿verdad? Seria, no puedes estar sonriéndole a los chicos porque si no, ellos ya se van a rebelar. Y me daban ese tipo de consejos, ¿no? Y para mí era muy extraño porque yo no estoy acostumbrada a ese tipo de consejos, ¿no? Para poder tratar a otras personas, sino todo lo contrario. Y ellos tenían ese modelo con estos alumnos. Eran muy rígidos, siempre alzaban la voz. Yo cuando estaba en la oficina
de profesores, escuchaba cómo le gritaban. Parecía que aquí estaban los maestros gritándoles, ¿no?, a estos alumnos, porque según ellos era la forma de tenerlos de forma correcta. Sin embargo, yo en mi corazón hice una oración y le dije, Señor, yo voy a hacer todo lo contrario. Yo no voy a seguir estos consejos. Yo realmente quiero manifestar tu amor a través de una mirada cálida, dulce, ¿verdad?, del abrazo. Y eso fue lo que hice. A pesar de no haber tenido un buen recibimiento en el primer día de clases, entonces, porque todo era bastante desorden, sin embargo, en ese momento sé que el Espíritu Santo me guió, y no fue que de la noche a la mañana yo pude conquistar los corazones de estos mis alumnos. Fue un día a día, ¿verdad? Sin embargo, finalmente se logró. Tengo ahí unos videos, unas fotos también de estos alumnos. A ver, ¿podemos pasar eso? Podemos pasarlo también en cómo ellos fueron sintiendo ese amor, ese cariño a través de las enseñanzas que yo daba, que el Espíritu Santo justamente me ayudó a poder darles, impartirles estos consejos bíblicos. Entonces, vamos a mirar este video, a ver, por favor. A ver, videíto. It's a new day, waiting for the perfect time, looking for answers that can bring me to my heart. It's all try to turn aside my life, but I can't leave Qué preciosas fotos allí, Angie. Cuéntanos, hemos visto al final que alguien se bautiza. A ver, cuéntanos algunas experiencias de allí. Siempre tuve en mi mente la promesa de la palabra de Dios que dice, la palabra de Dios nunca volverá vacía, siempre traerá fruto. Y eso, como ustedes vieron, esas fotos, fue el fruto justamente del Espíritu Santo al trabajar en los corazones de estos alumnos. Fue una alumna del 8º grado, Sara se llama ella. Le di estudios bíblicos durante el tiempo que estuvimos ahí trabajando para el Señor. Y no solamente, eso es lo que más me impactó, no solamente el mensaje llegó para mi alumna Sara, sino que ella cuando llegaba a casa también compartía lo que enseñaba con su mamá, con su hermanito. Entonces, realmente fue una discípula, ¿verdad? Que mostró, enseñó con ejemplos, con amor a su familia. Yo pude orientarles constantemente cuando les invitaba también para que vayan a la iglesia, y gracias a Dios ellos tomaron su decisión de bautizarse, elegir por el Señor, y fue el gozo más grande que he podido tener en toda mi vida. Qué precioso. Cultura, a otras personas con otra mirada, a pesar de que tenían otra cosmovisión diferente, y cómo el proceso vino al final. Qué preciosa experiencia. Pastor Héctor, en un minuto, ¿qué consejo final podríamos dar a los que nos escuchan? Ponernos los lentes de Jesús. Amén. Al Espíritu Santo mucha sabiduría y compasión, acercarnos a las personas, sobre todo a nuestros familiares, para presentar a Jesús con nuestro testimonio personal y ser intencionales, llevándoles a Jesús. Pastor Heisen.
Pastor, yo tengo un desafío para todos nuestros amigos, ¿no? Y me encanta a mí la lección que los casos más difíciles son los casos que Jesús gusta de trabajar. Nosotros encontramos que no hay nada imposible para Él. ¿Por qué no pensar en al menos 3 a 5 nombres de algún amigo, de algún familiar, de algún vecino, inclusive de algún ex adventista, que nos gustaría poder colocar sus nombres y orar, hacer una oración, orar por ellos y, como dijo el pastor Héctor, hacer un trabajo intencional y poner en las manos del Señor esos nombres para que Dios pueda hacer maravillas y que esas personas puedan ser candidatos para el reino de Dios. Y no dejemos para mañana eso, hagámoslo hoy mismo, anotemos esos nombres y de esos nombres veremos cómo Dios trabaja en sus vidas. Muy bien, a toda la iglesia que nos escucha aquí en el Perú, tanto en el norte, en el sur, esta semana que viene es algo especial. Es una semana de Caleb. Dejo mi huella, deja tu huella con muchas personas a través de el Facebook, compartiendo el Facebook, compartiendo estudios bíblicos, a través de grupos de oración, junta a tus amigos. Y mira lo que el Señor Jesús te dice. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Que el Señor te haga pescador de hombre. Que la mirada que tengamos a otras personas sea una mirada de compasión. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, junta a tu familia, júntense todos, por favor. Papá, mamá, los hijos. Pueden apagar un momento todo. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, no somos dignos, Señor, pero tú nos has mirado con compasión. De la misma manera que tú nos has mirado con compasión, ayúdanos a mirar a otros también con los ojos de tu Hijo Jesús, con compasión, con amor. Que nuestro testimonio sea el vivo reflejo de lo que tú haces en nuestras vidas. Amén. Hay alguien que aquí esté enfermo, hay alguien que tal vez tiene un carácter duro. Por favor, dale paz, Señor. Y haz de su vida una esperanza para que otros también puedan ver, Señor, cómo tú puedes transformar corazones. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente viernes. Un feliz sábado. Fue escrita por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.